lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana, entramos al último tramo de nuestro espacio de noticias a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Ayer fue noticia en la Asamblea Nacional una resolución aprobada por mayoría de votos, mediante la cual el Parlamento ha expresado su preocupación, entendiendo que las resoluciones de la Asamblea no tienen fuerza jurídica, son exhortos de carácter institucional, son pronunciamientos políticos, pero es un pronunciamiento frente a la coyuntura y lo que está ocurriendo, tanto con Solca cuanto con los prestadores externos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vicente Tallado Basante está con nosotros, él es asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo para toda tu audiencia. A usted, gracias, doctor. Bueno, expliquemos un poquito el contexto de las resoluciones adoptadas ayer, por favor. Lamentablemente para miles de ecuatorianos y sus familias, quienes son atendidos en clínicas privadas, que son prestadores externos de salud, fundamentalmente con enfermedades catastróficas, tanto del IES como del Ministerio de Salud, estas clínicas no han recibido hace prácticamente un año, año y medio en unos casos, el pago de los servicios que han prestado. Y en el caso de Solca, Guayaquil y Quito hicieron pronunciamientos en el sentido de que ya no podían seguir atendiendo más pacientes porque el IES no les pagaba. En el caso de las dializadoras que tratan enfermos renales crónicos de Los Ríos, de Guayas, de Santo Domingo, lo propio. Hicieron este anuncio. Ante aquello, el día de ayer como Asamblea Nacional tomamos la decisión de volver a poner este tema sobre la mesa de discusión, Fabricio, pero con una diferencia. Tuve la oportunidad de ser el proponente y esta vez es lo que se ha determinado, que tanto el presidente del Consejo Directivo del IES como el ministro de Salud comparezcan en las comisiones respectivas de la Asamblea, pero no solo informar, a contarnos lo que ya sabemos, cuál es el problema, la triste novela o sus buenas ideas para recaudar más, sino que exclusivamente comparezcan para presentar la solución, la fórmula de pago, cómo le van a pagar a estas clínicas privadas. No hacerlo, es decir, si no comparecen o no presentan la solución, están incumpliendo funciones y ya sabemos lo que la ley dice al respecto. Esperemos no tener que llegar a aquello, porque lo único que buscamos es que se resuelva el problema, que estos prestadores externos reciban por lo menos un abono y una fórmula de pago y que como contraprestación a aquello no cierren sus puertas y sigan dando atención a pacientes con cáncer o con deficiencia renal. Vamos desmenuzando las preocupaciones que usted ha expresado y empecemos por el tema de Solca, porque incluso hubo una respuesta por parte del presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña Hurtado, que ha generado polémica. Pero, ¿cómo ven la situación de Solca? A ver, es crítico. El día martes, hace 3 días, todos pudimos conocer de un pronunciamiento de Solca en el que decía que a la fecha le debían un poco más de 90 millones de dólares y que ya no resistían, que no podían seguir dando esta atención especializada. Acto seguido, el mismo señor Peña aparece siendo titular de una noticia de un diario importante de la ciudad de Guayaquil, manifestando que se había más o menos quedado en el limbo una transferencia de 4 millones de dólares, ojo, sobre una deuda de 90. Y el día de ayer, Fabricio, el señor Jubín, presidente del directorio de Solca, hace una denuncia pública y dice, sí, ya nos han pagado los 4 millones de dólares, pero condeno 2 cosas. Primero, las expresiones de Peña en el sentido de que el aspirar que le paguen la deuda y el haber hecho ese comunicado eran sueños de perro. Y por otro lado, que si no bajaban el comunicado, le iban a lanzar a la Contraloría del Estado encima, lo cual es totalmente reprochable y lo sancionamos. Y vamos a un tema de fondo. La deuda que tiene Solca con prestadores externos ya suma los 1.300 millones de dólares. Y no hay que dejar que esto colapse. Es decir, primero que la deuda no siga haciéndose más grande. Y por otro lado, vamos a lo de fondo, Fabricio. ¿Por qué en este país existen clínicas privadas que dan servicios a pacientes que tienen que ser atendidos por el IES o por el Ministerio de Salud Pública? Y es precisamente porque el Estado no tiene la capacidad operativa instalada para atender a esas personas o no tiene lo suficiente para dar esa atención especializada en el caso de cáncer o en el caso de las diálisis. Entonces, si cierran estas clínicas privadas, hoy son un complemento del servicio del Estado, la salud, y en algunos casos, lamentablemente,
la vida de muchas personas se va a ver afectada. Por eso, lo importante de que este tema ayer haya sido discutido. Mire usted, Fabricio, que más allá de las diferencias y los relajos políticos que pasan, superamos los 100 votos porque esto fue una manifestación de auxilio al sistema de salud. Por favor, Estado, paguen, participen. Y mire, dijimos algo que también llama la atención, y usted que es bastante sigiloso y minucioso, se decía que del presupuesto del Ministerio de Salud, Fabricio, al día de ayer se había ejecutado solo el 10%, más o menos 20 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que si hay dinero para poder obviamente encontrar y poder cumplir al menos proporcionalmente esta obligación y no dejar sin atención a miles de personas en todo el país. ¿Qué pasa? Es el caso de Solca. ¿Qué pasa en cambio con los servicios de otras dializadoras y de otros prestadores externos? Yo conversé, me parece que hace un par de semanas, con el representante de las empresas o de los prestadores externos del Seguro Social, y ellos señalaban que son varios meses que no les pagan. ¿Qué pasa en cambio con ese otro segmento, Vicente? A ver, Fabricio, la resolución de ayer incluye no solo a Solca, incluye a todos los prestadores externos del IES y el MSP. El pedido es que se le cumpla a todos, porque vamos a los segundos segmentos. Tenemos a Solca, que es cáncer, tenemos a las dializadoras que atienden a quien tienen problemas de riñón grave, y tenemos a otro sector que brindan otra serie de servicios, otras operaciones, por ejemplo, que no las pueden hacer en los hospitales de la red de salud pública. Hay que pagarle a todos. Y vamos a ser claros, hay un problema de dinero, por lo menos abonarle a todos algo. Y hay dos temas que preocupan, porque estas mismas personas que nos han denunciado el tema dicen que a unos sí se les ha pagado algo, a otros no. Entonces, ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? E inclusive en el caso del IES hablan de que hay un problema y presuntas o posibles irregularidades con un contrato de la compañía que es la encargada de hacer la fiscalización y verificar todos los procesos para poder seguir con el pago. Entonces aquí, este fue un reclamo por todos los prestadores externos del país. Y mientras ayer, Fabricio, nos encontrábamos largamente discutiendo este tema, nos llegaban noticias de portales digitales, por ejemplo, de la provincia de Los Ríos y de Santo Domingo, que familiares de ciudadanos que reciben atención en dializadoras estaban ya cerrando vías, quemando llantas como una señal de desespero de que sean atendidos. Entonces nosotros hacemos un llamado al gobierno para que se atienda este tema y para que se lo solucione, y creemos que lo responsable ya no es hablar de qué quieren hacer, sino que lleguen a la asamblea a decirnos cuál es la solución que le han dado el tema, que al final es no es decirle a la asamblea, es decírselo a los ciudadanos que padecen esto todos los días, Fabricio. Muy bien, doctor. Yo le pregunto si de esto se podría derivar. Usted ya nos ha explicado la acción de fiscalización que se va a impulsar a nivel de comisiones, pero ¿no se descarta algún tipo de impulso a enjuiciamiento político, doctor? Claro, es claro. La resolución de la Asamblea es precisa. Tienen que comparecer a exponer y a presentar la solución, la fórmula de pago. ¿Cómo lo están tratando? No pueden no ir o tampoco ir a hacer lo que han estado acostumbrados a hacer, a contar, a decir lo que ya sabemos que pasa, que hay problemas, que no hay dinero y que tienen planes innovadores para ponerlos en marcha, por ejemplo en el IES, en el caso del IES, que no quiebre. No, señor. Y si no lo hacen, eso es incumplir funciones. Y el incumplir funciones es una cosa de juicio político. Pero Fabricio, reitero, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Que al final del día un juicio político va a demorar 10 meses más. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con la vida de los pacientes con cáncer, con problemas de riñón o otros temas? No, que lo resuelvan. Es claro que no van a poder cumplir la totalidad de la obligación, pero sí puede haber un abono y puede haber una fórmula de pago para que estas personas, Fabricio, ¿qué es lo que necesitan estos prestadores externos? Algo de liquidez para pagarle a sus empleados, para pagarle a los médicos, para al menos hacer algo, un abono con sus proveedores de insumos y demás servicios, para poder seguir funcionando y poder seguirle dando la atención médica a los ciudadanos que han sido derivados. Entonces, es un tema complejo, es un tema sensible, sí, no es un tema creado por este gobierno, hay que decirlo, pero ya tienen 7 meses en el cargo. Entonces, Fabricio, en 7 meses es tiempo suficiente para hacer algo. Y si comparamos, hablando de los números, con la ejecución presupuestaria y con la deuda que hay, entonces
inviertan, vayan, muevan una partida y cumplan al menos proporcionalmente con estos prestadores externos, que al final es cumplir con darle salud a los ecuatorianos. Correcto. Quiero aprovechar la oportunidad y entendiendo justamente lo que usted nos está explicando, pero también me gustaría abordar otros temas con Vicente Tallano, quien es la cabeza de la bancada del Partido Social Cristiano en el Parlamento ecuatoriano. La primera, la semana anterior se pretendió posicionar en el imaginario la intención de que la Asamblea tenía en el radar el analizar, el declarar la incapacidad mental del presidente de la República para gobernar, o sea, esta incapacidad inhabilitante para retirarle del cargo. Yo mismo me tomé el trabajo en 2 ocasiones en este espacio, doctor, de explicarle a la audiencia cómo funciona esa posibilidad que sí establece la Constitución tanto como atribución de la Asamblea Nacional cuanto como causal para que un presidente pierda su condición de tal, pero la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece todo un procedimiento que se tiene que seguir. ¿Cómo sintió usted que se haya colocado esto en el imaginario, máxime cuando salió desde la propia Asamblea Nacional y de parte de un vocero del Ejecutivo que conoce el manejo legislativo? A ver, Fabricio, primero en lo de fondo. Nunca se discutió, nunca se puso sobre la mesa y menos sobre la agenda política el hablar de llegar a una inhabilidad mental del presidente de la República, y menos aún se ha discutido acerca de la posibilidad en lo de fondo de un juicio político. Eso no es cierto. Lamentablemente, esto es parte de una estrategia de comunicación política que claramente lo que busca es que sobre la opinión pública se discuta sobre el enfrentamiento inexistente o entre la diferencia abismal entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual hay que decirlo con absoluta claridad. ¿Y sabe por qué, Fabricio? Porque a mi juicio este es un intento claro de que esto sirva, esta pelea, usted lo veía, Torres, Cronflet ahí cayó en el anzuelo, le respondía, y que la cortina de humo nos lleve a primero a que la Asamblea se golpee cuando es una Asamblea que está trabajando, que está sobre el 30% de aceptación, que tiene 25 leyes, que aprobó todos los económicos urgentes del gobierno, inclusive que en las 25 leyes revise, lo invito a que revise las votaciones, mucha participación también de la bancada socialista. Entonces, esta cortina de humo lo que busca es distraer la discusión de los temas como los que hablamos, los temas importantes. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la seguridad después de 7 meses porque no sentimos y no vemos los resultados del Plan Fénix? ¿Qué pasa con el trabajo de las autoridades del sector eléctrico del país para evitar que en septiembre, octubre, noviembre tengamos apagones? Y si ya efectivamente el trabajo en cuanto a la rehabilitación de la red de generación y distribución se está dando. Entonces, esto no es otra cosa, Fabricio, que una cortina de humo. Ellos han escogido a la Asamblea y a ciertos actores políticos allí como los legítimos contradictores en ciertos temas, y se está dejando de discutir. La Asamblea, ni el país, ni la opinión pública puede cometer el error de caer en esa trampa. El gobierno hábilmente, porque es un hábil comunicador, ha marcado la agenda en todos los sentidos. La agenda política, inclusive en algún momento marcó la agenda legislativa, y hoy nuevamente está manejando la agenda del diálogo. Y yo creo que todos tenemos la obligación de actuar con, primero, madurez, con responsabilidad, con prudencia, sin duda alguna, y encauzar la discusión para que la política no le gane a la discusión y más aún a la solución de los problemas del país. Pero le pregunto si en la cabeza de alguien se le pasó semejante despropósito. Nunca, nunca. Por eso cuando yo intervine dije, es que es demencial eso, el decirlo y el pensar eso. Sean serios, no hagan política con algo tan sensible. Y además, ¿sabe qué? Y me voy a reír, alguien por allí les dijo que estas cosas pasan porque estos jóvenes están en su primera chamba, legislativamente hablando. Y es que el procedimiento para que alguien deje de ser presidente de la República es un procedimiento que está reglado, que tiene parámetros necesariamente a cumplirse, y lo dice la Constitución, también en cierta parte de la Ley Orgánica de Control Constitucional, de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, no se puede atropellar el procedimiento. No es que mañana algún demente se le ocurre querer declararlo como presidente y ya pasó. No, no es posible. Y hay que decirlo, y por eso, Fabricio, yo me ratifico en que lamentablemente esto lo único que tiene es un trasfondo político que quiere que no se discuta sobre los temas que verdaderamente le interesan y le deben de preocupar al país. Correcto, doctor. Eso, evidentemente, sobre esta polémica. La otra, resulta que ayer, lo comenté esta mañana en el espacio, pero
termina llamando la atención el hecho de que casi 3 meses después, la jefa de la bancada de gobierno en la Asamblea, la asambleísta Valentina Centeno, haya planteado la posibilidad de integrar una comisión ocasional del Parlamento para investigar la naturaleza de las declaraciones que en su momento formuló el expresidente Rafael Correa, planteando una sanción contra el Ecuador por el asalto a la embajada de Ecuador en México ocurrido el 5 de abril. Usted escuchó esa declaración y le pregunto, ¿cómo mira la posibilidad de instalar una comisión ocasional con ese propósito, doctor? Mire, a ver, para mí, y esto no pasa y quiero ser muy claro con defender a Correa, no es mi interés, pero definitivamente esto se suma a lo que comentábamos en la inquietud anterior. Es otro tema más que se intenta poner sobre la agenda en esta mesa de escoger con quién voy a tener esta dialéctica, este cruce de acusaciones y diferencias. Entonces, para ver quién cae, quién pique el suelo, entonces ahí tienes otro tema, tienes otro escándalo mediático. En tratándose de quién se trata, pues sin duda alguna va a generar algún ruido comunicacional. Es simplemente una arista más de lo que veníamos conversando. Una estrategia de comunicación que pone temas polémicos sobre la mesa. Pero ¿sabe qué? Y vamos a darle un consejo gratuito. Se equivocan, porque el que está en la calle sin comer, el que le han robado en el bus, el que va a una dializadora y le dicen no te voy a atender porque el Estado no ha pagado, no le interesa pues este tema, si Correa dijo, no dijo, si se equivocó, si lo van a hacer, háganlo. Están en su derecho de hacerlo, de denunciarlo y que la ley o los organismos internacionales o los que tengan que actuar, actúen. Pero eso es una cosa distinta, pero no distraigan la discusión y la atención sobre los temas que al país le interesa. Hoy hay una realidad, Fabricio, en este país no se vive mejor que ayer ni mejor que hace 7 meses. Los problemas se están agravando. Los números de vacunas al alza. Hoy el secuestro es una industria. El celular que nos permite acceder a información diaria todos los días nos muestra ese tema. Entonces, por favor, hay que actuar y hay que resolver de verdad más allá de la comunicación o de las redes sociales, Fabricio. Así es que ese es mi comentario en relación a este tema. Y una vez más, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la madurez, a la prudencia y verdaderamente a que volvamos a discutir sobre la solución a los problemas que enfrentamos, que son muchos. Dos cosas finales, doctor. La primera, ¿usted está de acuerdo con que el CAL sancione al asambleísta Valentina Centeno y al asambleísta Fernando Jaramillo, que presentó una noticia crímenes en la fiscalía la semana pasada? Lo de Jaramillo es risorio, es vergonzoso. O sea, ni siquiera tienen la valentía de, a ver, si voy a hacer una acusación a Juan, Pedro, María por tal tema, eso no tiene peso, eso fue una cantinflada del que se prestó para hacer esa cantinflada. Mire, se ha discutido ese tema, yo creo que la censura pública pesa mucho más que cualquier otra cosa. Esto que hoy hemos hecho en esta entrevista, que no es otra cosa que tal vez con un poco de vehemencia decir la verdad, es lo que va a pesar. Ese cálculo político les está fallando y simplemente no da resultados porque están perdiendo la gran oportunidad de, con trabajo, con prudencia, con madurez, darle solución a los problemas del país. Las diferencias políticas no nos van a llevar absolutamente a nada. Más bien eso es lo que el país aborrece, Fabricio. Por eso ellos están en el poder, porque el país le dio oportunidad a una propuesta que se presentó como diferente, como variable, que iba a solucionar muchas cosas y lamentablemente está haciendo lo mismo. Están incurriendo en los mismos errores que ellos han cuestionado y que finalmente es claramente conocido que el país no quiere aquello. Y lo último, a nivel de candidaturas, saliéndonos del ámbito legislativo, ¿Jorge Acaiturri es una opción o no en el Partido Social Cristiano? Jorge Acaiturri es una de las opciones. Él ha manifestado ya abiertamente su intención dentro del proceso interno de ser candidato a la presidencia. Aún como organización política no hemos tomado una decisión. ¿Por qué, Fabricio? No porque no existan cuadros, es porque estamos trabajando en lo que para nosotros es importante. Le decía que el país no se puede volver a equivocar. Y es momento de sentarnos a discutir y sumar adhesiones para luego escoger una candidatura en función de lo importante. El plan de trabajo, el de gobierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver los problemas del país de inseguridad, de falta de empleo, generación de energía eléctrica, el tema de subsidios? ¿Con quién? ¿En qué tiempo?
Y eso es lo importante. Hasta el 17 de agosto, de acuerdo al cronograma electoral, hay un plazo. Nosotros en julio vamos a tomar la decisión como organización política. Vamos a escoger a la mejor mujer, al mejor hombre, al mejor binomio y a las mejores candidaturas al Parlamento a nivel nacional y provincial que nos permitan representar esas ideas. Todos nos vamos a someter a un proceso de democracia interna y vamos a escoger lo mejor y sabremos respetar los resultados, pero fundamentalmente vamos a defender una propuesta país. Le voy a hacer una pregunta loca, aunque en política no hay locuras, o si hay locuras, si no hay preguntas malas ni preguntas locas. Pero, ¿apoyar a Henry Cucalón está descartado o puede ser algún tipo de opción? No es un tema que se ha discutido y la Asamblea del partido tomó la decisión de presentar una candidatura del interior de nuestras filas y de nuestra organización política. No es un tema para nada atacado y por si acaso no le estoy sacando el cuerpo, le estoy diciendo absolutamente la verdad. Yo creo que nosotros tenemos, como le dije, la capacidad de poder, en función de nuestra estructura y de nuestro plan de trabajo, tener una candidatura propia. A mí me gustaría mucho tenerla así. No digo que quiera ser yo, por si acaso, debo ser claro, Fabricio. Sino, creo que es momento. Creo que es momento de que como organización política que tiene vida jurídica ya desde hace 72 años, presentemos un proceso de renovación de verdad, de que presentemos una propuesta al país, como digo yo, con pura sangre, con gente joven. Es momento de que se vean esos resultados de un trabajo que hemos venido haciendo desde el año 2015, que empezamos en el 2015 en un relevo. Ya hay algunos resultados, yo soy muestra de aquello, estoy en la asamblea, soy yo el coordinador de la bancada, pero creo que hay que abrir espacio y estamos haciéndolo. Vamos a tener una candidatura y vamos a pelear las elecciones con argumentos y con votos, porque al final eso es lo que vale en esto, Fabricio. Correcto, doctor. Le agradezco por el tiempo y claro, veamos qué pasa en el ámbito político electoral. Muy gentil, Vicente. Gracias, Fabricio. Buenos días. Un abrazo. Gracias a Vicente Tallano Basante, asambleísta del Partido Social Cristiano, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.